Hola, ¿qué tal, profesora? El día de hoy a mi equipo y a mí nos tocó explicarles los materiales de bronce, arena y mercurio. Para ello, lo primero que vamos a hacer es sobre todo explicarle si estos componentes, o mejor dicho, estos materiales son un material ya sea o conductor o aislante y el por qué. Explicar también si el material se puede usar para crear algún componente computacional, explicar si sí o no y por qué. Y sobre todo también, explicarle, o mejor dicho, decirle cuál es el calor específico de dicho material. Para ello, primero yo le voy a dar una pequeña introducción y de ahí mis demás compañeros me van a seguir para explicar lo demás en este video. Bueno, como lo dijimos y lo explicamos anteriormente, vamos a explicar, o bueno, primero vamos a hablar de la introducción. Esto me toca a mí, hablar de la introducción. Entonces, primero, ¿qué veremos? Obvio y por lógica, en la introducción vamos a hacer una recapitulación de qué es lo que veremos durante el video. Para empezar, vamos a ver un pequeño desarrollo y conceptos. ¿Conceptos de qué? Conceptos de qué es de qué es aislante, de qué es conductor y de qué es calor específico. De ahí se va a explicar el material del bronce y se va a explicar lo que ya dijimos anteriormente. Si el material es conductor de calor o aislante, si el material se puede usar para crear algún componente computacional, si no y por qué, cuál es el calor específico del material, etcétera, etcétera. Lo mismo se va a hacer con la arena y lo mismo se va a hacer con el mercurio. Y por último, se va a dar una conclusión del tema y eso sería todo. Pero para ello, pues esto es el inicio, así que le cedo mi palabra a mi siguiente compañero que va a explicar el desarrollo y los conceptos. Antes de continuar, es importante entender algunos conceptos sobre termodinámica. El primero es conductor térmico, que se refiere a todo tipo de material que permite que el calor se transfiera a través de él, lo cual sucede porque las partículas permiten que la energía fluya o se mueva rápidamente. Un ejemplo general podrían ser todos los tipos de metales, puesto que generalmente son muy buenos conductores de calor. Por otro lado, el aislante térmico es lo contrario, es un material que dificulta el paso del calor. Esto porque generalmente su estructura no permite que la energía se transfiera tan fácilmente a través de él. Un ejemplo podría ser la tela, papel o incluso el cartón. Para finalizar, el último concepto que les voy a mencionar es el calor específico, que se refiere a la cantidad necesaria de energía para que un material o un objeto en este caso aumente su temperatura en 1 grado Celsius, lo cual indica qué tan fácil o difícil es que se caliente. Dicho todo esto, podemos pasar con las explicaciones de cómo diferentes materiales se comportan frente al calor. Muy buenos días, buenas tardes a todos los que estén viendo este video. A mí me tocó la parte de un material muy importante y que todos hemos escuchado y es muy común verlo, que es el cobre. Y bueno, les voy a dar unas características de lo que es. Bueno, el calor específico de este material es aproximado de 0.365 joules grados por grados Celsius. Esto básicamente significa que requiere poca energía para aumentar su temperatura, por lo que se calienta y se enfría rápidamente. Pues es un aislante o conductor. Pues básicamente es un excelente conductor, tanto para electricidad como de calor. Es uno de los materiales más utilizados para transportar corriente debido a su baja resistencia. Y tiene un uso importante. Se puede utilizar en computadoras. Hay varios ejemplos. Podría ser en cables eléctricos internos, pistas de circuitos en placas madres, disipadores de calor que básicamente ayudan a enfriar los componentes. Otra cosa que podríamos decir que sus propiedades físicas importantes es un metal de color rojizo, tiene alta maleabilidad, o a lo que se refiere es que se puede moldear fácilmente y es un gran dúctil, lo que básicamente permite convertirlo en cables delgados sin romperse. Eh, Tiene básicamente una gran importancia en la tecnología.
Además en las computadoras se usa en básicamente telecomunicaciones, motores eléctricos, sistemas de energías. Y como conclusión, el cobre no solo es útil para conducir electricidad, sino por su durabilidad, facilidad de uso y eficiencia térmica, lo que hace esencial para dispositivos, podría decirse electrónicos y básicamente también los sistemas electrónicos. Eso sería todo de mi parte. El mercurio es un elemento químico que es único ya que es un metal líquido. El calor específico del mercurio es de 0.14 joules por gramo. Y este metal se enfría y calienta muy rápido. Este metal es un conductor de electricidad, pero por su alta resistencia no permite el flujo correcto de sus átomos, por lo que lo hace un conductor de electricidad muy deficiente a comparación del cobre o la plata, ya que estos, al tener una buena estructura, permiten el excelente flujo de sus electrones, lo que hace que sea más rápido y fluido el flujo de la electricidad a través de ellos. En la actualidad ya no se utiliza en componentes computacionales, ya que al ser líquido, al ser un metal muy tóxico, pues no es eficiente usarlo en computadoras, ya que si se llega a evaporar puede afectar a las personas y al medio ambiente. En las personas nos puede afectar en los pulmones, en los riñones o hasta en el sistema nervioso. Entonces, por esta razón, ya no se utiliza, aparte de porque es muy lento. Entonces, el mercurio sí es un conductor de electricidad, pero no es muy eficiente y en la actualidad ya no lo usamos en componentes computacionales. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y pues a mí me toca explicar la parte de la arena. Ok, la arena está compuesta principalmente por dióxido de silicio. Es un conductor o un aislante. Se considera un aislante térmico, ya que no permite que el calor se transfiera fácilmente. Esto se debe a su estructura y a que el aire entre sus partículas reduce la transferencia de calor. Uso en el área de cómputo. Ok, tiene una gran importancia en la computación, ya que en la base para obtener el silicio. El silicio es el material principal con el que se fabrican los microprocesadores y otros componentes electrónicos, tales como pueden ser la fabricación de chips y microprocesadores, memorias electrónicas como por ejemplo la RAM y memorias de almacenamiento. Ah, También es utilizado en tarjetas gráficas, sensores electrónicos, fibras ópticas que se utilizan bastante el dióxido de silicio, pantallas de vidrio tecnológicas, tales como las que ocupamos en el teléfono o en la computadora o en las televisiones, por decir algunos ejemplos. Bien, ahora, ¿cuál es su calor específico? Su calor específico es aproximadamente de 800 joules, lo que indica que necesita más energía para calentarse en comparación con otros materiales. Bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado mi presentación. Que tengan una excelente tarde, día o noche. Bien, bye. Pues bueno, después de visto todos estos tipos de materiales y cómo influyen con el calor, podemos llegar a la conclusión de que no todos los materiales reaccionan de la misma forma ante el calor y esto influye en muchísimas cosas, tanto en la forma de dónde los podemos emplear hasta el cómo lo podemos hacer. Un ejemplo clarísimo de esto es el bronce, ya que al ser un material conductor permite que el calor se transfiera más rápido, lo cual lo hace útil en ciertos componentes físicos donde su mezcla de durabilidad y resistencia nos brinda un buen material de apoyo. No es el mejor conductor claramente en este mundo, pero tiene un buen equilibrio entre conducción y resistencia al desgaste. Por otro lado, tenemos la arena, la cual funciona como un aislante térmico.
Este tipo de material no permite que el calor pase fácilmente y si bien no es usado en todos los compuestos como tal la arena, sí que tenemos un compuesto que deriva de ella, que es el sílice, el cual está en todos los compuestos electrónicos de estos días. Es fundamental, pues porque de ahí prácticamente es la base de toda la tecnología moderna. Ya por último, el mercurio es un buen conductor de calor, pero su uso ha decaído en los últimos años, ya que su toxicidad representa un grave peligro no solamente para las personas como nosotros, sino que también para el medio ambiente u otras formas de vida, ya sea la más pequeña como una hormiga o hasta la más grande como un elefante. Y pues bueno, para poder entender todos estos conceptos es importante entender lo que es el calor específico. Y este concepto es muy fácil de entender. Por ejemplo, un calor con bajo nivel de calor específico se calienta con relativamente poca energía, lo cual nos puede servir como por ejemplo para estufas u otros materiales que sirvan para calentar, ¿sabes? Y bueno, entre más energía, pues más temperatura tendrá que absorber para poder calentarse. Esto es muy importante en áreas pues, como la nuestra de la informática, donde el control de calores es fundamental para los componentes de hardware. Si un dispositivo se calienta demasiado, pues podría fallar y dejar toda la operación inutilizable. Entonces, elegir los materiales correctos es algo valioso que no se tiene que dejar al azar. Es algo que tenemos que escoger nosotros como profesionales. Por su atención, gracias.